Bienvenidos nuevamente a este día del Señor, día de reposo, en el cual iniciamos con el estudio, en el cual estamos realizando durante todo este tiempo, que es estudiar el Catecismo de Heidelberg. Y en el día de hoy nosotros vamos a estar estudiando la pregunta 33, pero vamos a hacer rápidamente un resumen de la clase anterior para poder nosotros estar ligados o como hacer recordar lo que vimos ahora 8 días, que fue la pregunta 32 del Catecismo de Heidelberg. Y la pregunta dice, que fue la clase pasada, pues, ¿por qué te llaman cristiano? En resumen, nosotros hemos visto que la respuesta de esta pregunta es que porque por la fe soy miembro de Jesucristo. ¿Esto qué significa? La cual nosotros entendemos que Dios nos ha hecho partícipe de su unción. Recuerde que cuando nosotros usamos la palabra unción, es aquello que para nosotros o para la iglesia es un llamado a un oficio. Esos oficios los cuales son de Cristo. Y para que confesáramos su nombre y que nos ofreciéramos a Él en sacrificio vivo, agradable, para que en esta vida podamos luchar contra el pecado y Satanás con una conciencia libre y buena, para que después de esta vida reine con Cristo eternamente sobre todas las criaturas. Muy bien, entonces de esta manera, mis amados hermanos, Dios nos ha hecho partícipes. Eso tenemos que tener eso muy claro, muy en cuenta. De esa manera respondemos de manera natural a esa legitimidad de los oficios que Dios nos otorga en la iglesia, en el pueblo de Dios, y confesamos que somos de Cristo, que soy de Cristo. Y por lo tanto, todas estas cosas se van llevando como iglesia al desarrollo y al trabajo y al llamado que nosotros tenemos como pueblo de Dios, y es de ser enseñados, discipulados y ser enviados, o sea, trabajando en equipo, porque nuestra lucha es contra el pecado. O sea, mis amados hermanos, en conclusión de esta clase del domingo anterior, es que nosotros estamos en guerra. ¿De acuerdo? Nosotros nos descuidamos y parece que ya no estamos en guerra, sino que ya estamos en paz con Dios, que nuestra vida ya se nos mejora, se nos cambia, toda circunstancia difícil, pero estamos en guerra. Hermana, ¿qué pregunta? Eso me causa curiosidad. ¿Cómo así que estamos en guerra? Sí, somos pertenecemos a Cristo, somos el cuerpo, somos la iglesia, entonces no entiendo la guerra con el Señor, con Dios. O sea, no entiendo lo que estás diciendo. Muy bien. Si nosotros vamos a Bueno, hay un pasaje de la Biblia en la cual nosotros somos vestidos de la armadura de Dios. ¿Sí? Tenga en cuenta eso. Somos vestidos de la armadura de Dios. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Que un soldado se vista con un yelmo, con un escudo, tenga la espada, lleve el casco, ¿sí? El casco. ¿Cuál es el fin? ¿O cuál es el propósito? Sí, están vestidos. ¿Para qué? Para pelear. Sí, pero muy no bien. Me referí, yo le entendí que era la guerra era de nosotros con Dios. No. Dios nos ha preparado. Dios nos está capacitando, que eso fue lo que prácticamente vimos en la clase anterior, con que el por qué nosotros nos llamamos cristianos. O sea, significa que nosotros somos guerreros de Dios, o sea, somos del ejército de Dios porque estamos continuamente peleando contra el pecado.
Muy bien. De esta manera, entonces vamos a continuar con nuestra clase en el día de hoy, la cual nos corresponde la pregunta 33 del Catecismo de Heidelberg. Si mis hermanos, en la primera pregunta, ¿qué dice? Un hermano que pueda leer fuertemente la pregunta 33 del Catecismo de Heidelberg. ¿Qué dice? Porque se llama a Cristo el unigénito Hijo de Dios, si nosotros también somos hijos de Dios. Ahí aparecen en la diapositiva la pregunta y la respuesta. Ok. Perfecto. ¿Cuál dice la pregunta? ¿Por qué se llama a Cristo? Al ungido, al que está en autoridad, el unigénito Hijo de Dios. Si nosotros también somos hijos de Dios, esa es la pregunta. Respuesta, otro hermano que pueda leer la respuesta fuertemente. Porque Cristo es Hijo eterno Bien. y natural de Dios. Sí. Pero nosotros hemos sido adoptados por gracia, como hijos de Dios por amor de Él. Muy bien, entonces la respuesta es, o responde a la pregunta de por qué a Cristo se le llama el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué entiende por unigénito? Único. ¿De acuerdo? Y la respuesta dice, porque Cristo es el Hijo eterno y natural de Dios. Pero también dice, pregunta, ¿por qué entonces nosotros también no somos hijos de Dios? Entonces, como respuesta en el catecismo nos da, porque hemos sido adoptados por gracia como hijos de Dios, por amor de Él. Muy bien, entonces en primer punto vamos a estar desarrollando la importancia de tener claro, mis amados hermanos, y cuando vamos a las Escrituras, la cual nos revela el por qué es el único Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primera es, ¿por qué? Hay que ver en las pantallas, en la diapositiva. Preexistencia de Cristo. Preexistencia de Cristo. ¿Entienden el término preexistencia? Existía. ¿Existía qué? Antes. Antes de todas las cosas. Antes de que fuese hecho los cielos y la tierra. Muy bien, esto es algo muy importante, mis amados hermanos, porque ahí es donde nosotros vamos a tener claridad del por qué la palabra misma de Dios revela que solamente hay un único Hijo de Dios. Primero vamos, mis amados hermanos, les invito a abrir Juan, capítulo 3:16. Estos textos de la Biblia nos va a indicar que Dios mismo es el que va a revelar a nuestro Señor Jesucristo como su Hijo único. Juan 3:16. Si alguno se lo sabe de memoria, lo puede decir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, ahí dice que hay un único Hijo, en el cual Dios da al mundo. Vamos, Romanos 8:32. Estos textos, mis amados hermanos, nos están indicando y nos están aclarando que Dios mismo está revelando, está presentando que nuestro Señor Jesucristo, o sea, este Cristo, es el único de Dios. ¿Qué dice Romano 8:32? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. Romanos 8:32. Sí, 8:32. ¿Será que era otro? No, espera. Rectifico. No, es otro pasaje. Creo que
lo escribí mal aquí. De esta manera, mis amados hermanos, entonces vamos a tener en cuenta que las mismas escrituras en varios pasajes va a estar presentando a Cristo como el único Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, tengamos en cuenta, mis amados hermanos, esto tan importante, el por qué a Cristo se le llama el unigénito Hijo de Dios. Por un aspecto importante, porque Él es eterno, Hijo de Dios. Un hermano que por favor vaya a Hebreos 1:5. Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Hasta ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el pasaje, mis amados hermanos? Nuevamente para Hebreos 1:5. Dice que por lo cual, Sí. el a cual de los ángeles les dijo jamás, mi hijo eres tú. O sea, él me dijo solamente. Él está haciendo una aclaración. O sea, está haciendo una comparación de que los ángeles no son hijos de Dios, sino creación de Dios. Por lo tanto, no dijo a ninguno de estos creados, porque mira, mis amados hermanos, y hablaba esta semana con una persona que yo le comentaba la razón por la cual nosotros nos llamamos hijos de Dios, o sea, los cristianos. Y él argumentaba y decía, no, es que todas las personas son hijos de Dios. Y yo pregunté cuál fue o cuál es el argumento que tiene para decir que es hijo de Dios. Y decía que era porque fue creado. Todas las personas, por ser creadas por Dios, por lo tanto son hijos de Dios. Y yo le aclaré esa duda, porque Hebreos así lo dice también. No le dice o nunca le dijo jamás. Por eso dice, nunca jamás le dijo a un ángel, mi hijo eres tú. O sea, a alguien creado. Sino que fue a quién. ¿A quién le dijo? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y dice otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y hay algo en particular, mis amados hermanos, que en el desarrollo del por qué es tan importante entender que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Entonces, aquí entendemos que es Hijo eternamente. O sea, el Señor, Cristo es Hijo en la eternidad. ¿Entienden ese término? En la eternidad. No es desde la eternidad o para la eternidad, no, sino en la eternidad. Es Hijo eterno. Por lo tanto, mis amados hermanos, el texto nos aclara que el punto en el cual nosotros hoy estamos aprendiendo el por qué Cristo es el unigénito Hijo de Dios es por la misma preexistencia de Cristo como Hijo de Dios. Por lo tanto, las Escrituras dicen que es engendrado y no es creado. Otras personas dicen que Cristo es creación de Dios, pero las Escrituras nos habla es engendrado, algo muy importante. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque pasamos al segundo punto de esta misma idea del por qué el Señor Jesucristo es el unigénito, es por la misma naturaleza de Cristo. ¿Con quién? Con el Padre. Con el Padre. Excelente. Vamos a ir, mis amados hermanos, Hebreos 1:6. Mismo Hebreos 1:6. Estamos ahí en Hebreos capítulo 1. Entonces vamos al 6. Acabamos de leer 5, ahora al 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle,
todos los ángeles de Dios. Muy bien, ahí hay una particularidad. Hay una palabra muy importante que solamente se le otorga a Dios. ¿Cuál es? Hay una acción. Adoren. Adorar. Muy bien. Yo les voy a invitar, mis amados hermanos, para tener claridad la importancia de esto, que solamente el único que se le puede adorar es a Dios. Mateo 4:10. Tengan ahí Hebreos y vayan también a Mateo 4:10. Un hermano o una hermana que ya lo haya encontrado pueda leer fuertemente Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Muy Y bien. hay una cita de Deuteronomio 6, ¿Sí? ¿Cuál es? una cita de Deuteronomio 6:13. Si quieren, búscala. Es muy importante también incluso ir al Antiguo Testamento, en donde nosotros entendemos que el único al cual nosotros vamos a adorar es a Dios. Pero ahora, ¿por qué Hebreos habla de que también este hijo que fue engendrado, Dios dice, ordena, adórenle todos los ángeles de Dios? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué dice la cita? A Jehová tu Dios temerás, Sí, a Él solo servirás, sí. por su nombre jurarás. Muy bien. Esas son las palabras que usó el Señor Jesucristo cuando estaba Satanás supuestamente intentando a que lo reconocieran como Dios. Porque ese era el propósito de Satanás en esa escena. Ahora, mis amados hermanos, tengan en cuenta que el mismo Señor Jesucristo dice, solo a Dios servirás y solo a Él adorarás, según 4:10. ¿De acuerdo? Y en Hebreos capítulo 1, versículo 6, Dios ordena a este que fue engendrado, al cual Dios dice, este es mi hijo en el cual he engendrado hoy, adoren todos los ángeles de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, entonces, para tener la idea muy clara, la importancia de por qué se le llama a Cristo el unigénito Hijo de Dios, primero porque Él es eternamente Hijo de Dios, engendrado eternamente, pero que también porque su naturaleza de Cristo es la misma con la del Padre, o sea, es Dios. Hebreos 1, del 1 al 3, capítulo 1, del 1 al 3. Otra hermana que participe y pueda leer los textos. Hebreos 1, del 1 al 3. Otro hermano, otro jovencito que tenga la Biblia abierta. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien, mis amados hermanos, entonces de esta manera Dios nos está revelando a través de su palabra que Cristo, ¿qué? Es de la misma esencia con el Padre. En otras palabras, mis amados hermanos, vemos ahí en las diapositivas que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, tiene los mismos atributos del Padre. Un atributo, un jovencito, un atributo de Dios. ¿O cuál?
que es omnipotente. Otro, todopoderoso. Muy bien. ¿Cristo es todopoderoso? ¿Quién dijo que es santo? ¿Quién dijo? ¿Yo? ¿Qué dijo? Esos atributos que acabamos de nombrar, que son muchísimos, ¿también son de Cristo? Cristo es, ¿cómo dijo mi hermano Juan David? Omnipotente. ¿Cristo es omnipotente? También porque es la misma deidad. Muy bien. Me dijeron que era todopoderoso allá, omnipresente. ¿Cristo también es omnipresente? ¿Cristo también es omnisciente? ¿Cristo es santo, santo, santo? Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, un ejemplo, vamos a tener un ejemplo solamente de atributos y de las perfecciones de nuestro Dios, pero también de Cristo, es de ser creador. Génesis 1:1, ¿qué dice? Y otro hermano busque Juan 1:1, por favor. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien. Aquí, ¿a quién se le atribuye que todas las cosas fueron hechas por quién? Por Dios. Por Dios, pero en específico en Juan, ¿qué dice? ¿A quién se refiere? A Cristo. Muy bien, muy bien. Y en la carta de primera de Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Cristo. Muy bien, el unigénito de Hijo de Dios. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también nosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muy bien, mis amados hermanos, aquí el apóstol Juan está haciendo una aclaración, la importancia del por qué nuestras vidas ahora debemos de testificar no solamente del Padre, sino también de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que estamos nosotros hoy aprendiendo, que el unigénito Hijo de Dios es el único de Dios. ¿Por qué razón? Primera, ¿por cuál? Porque tiene su misma esencia. No, vimos un primer punto. ¿Por cuál? Porque Él es Hijo, ¿qué? Unigénito. Eterno. O sea, tengamos en cuenta eso, es eternamente Hijo de Dios. O sea, la preexistencia de Cristo es muy importante tenerla en cuenta. Y segundo, ¿por qué? La naturaleza. Por su naturaleza con el Padre. O sea, Jesucristo es Dios. La palabra de Dios ya nos muestra, nos revela que a Jesucristo Dios, o sea, Dios ordena a los ángeles que adoren ¿a quién? Al que Él engendró. Muy bien, mis amados hermanos, de esta manera entonces vamos a estar desarrollando por qué entonces nosotros también nos llamamos hijos de Dios. ¿Sí queda claro la importancia del por qué Cristo es el unigénito Hijo de Dios? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Algún aporte, mis amados hermanos? ¿Fue muy claro? Porque yo... Encontré el versículo que se te perdió. ¿Cuál, mi pastor? Romanos 8, 14 y 15, dice, perdón, 15, 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Cristo es el unigénito Hijo de Dios por ser eterno, por su naturaleza con Dios,
y nosotros somos hijos, pero por adopción, por recibir al Espíritu Santo. Solo una persona que tiene el Espíritu Santo puede entender. Voy a hacerles un ejemplo: venir a la iglesia. ¿Por qué venimos a la iglesia? Apagamos nuestros celulares, nos vestimos bien. O sea, así muchos no vengan. El que está con el Espíritu Santo entiende que viene a adorar al Hijo, a Cristo. Por eso nosotros somos llamados cristianos, porque seguimos a Cristo. Acá no estamos temprano para que digan bien de nosotros. No nos vestimos correctamente para que digan qué elegantes estamos o qué bonitos estamos. No venimos guardando respeto y reverencia porque respetamos a los demás, sino porque venimos a adorar. Y esa es la parte que nosotros hoy tenemos que entender, que venimos como hijos adoptados frente al Hijo que es Dios, al cual adoramos. Eso debe ser interesante para nosotros. Muchos no han entendido, por eso yo creo que muchas personas por eso en el culto están haciendo otras cosas o no vienen a todo el culto porque no han entendido que venimos a adorar. Y no sé ahí si serán cristianos o no, pero hay personas que están resistiendo al Espíritu Santo o no tienen al Espíritu Santo. Gracias, mi pastor. Muy bien, entonces esta es la importancia que ya vamos teniendo claridad el por qué ahora nosotros somos llamados hijos de Dios, ¿cierto? Entonces ya acabamos de ver y mi pastor usó un texto de Romanos 14 y 15, en donde habla precisamente de la adopción. Esto es algo muy importante y es muy claro para nosotros. No es lo mismo, y voy a hacer un ejemplo, hay una pareja, la cual tuvieron un hijo, y este hijo es legítimo. ¿Por qué? Primero porque tiene la información genética del papá y de la mamá, ¿cierto? Y no tiene a nadie más. Ahora, si desean hijos y que no sean biológicos, ¿cómo pueden hacerlo? Adoptarlos. No eran hijos, ¿cierto? Pero al adoptarlos se convierten en hijos legítimos. Eso es lo mismo que hace Dios con nosotros. Por eso vamos, mis amados hermanos, al texto Efesios capítulo 1, versículo 5 y 6. Un hermano, una hermana que pueda leer fuertemente, o un jovencito. Efesios 1, del 5 a 6. Caleb, ¿puede buscar Juan 1:12? San Juan 1:12. Bien, mis amados hermanos, entonces rápidamente voy a leer Efesios 1 del 5 a 6, que dice, presten atención, del capítulo 1 de 5 al 6. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Mire que hay algo importante. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que ya están inscritos en el libro de la vida. Por eso todas las clases que hemos visto del catecismo de Heidelberg habla de aquellos que por qué son salvos y por qué viene Cristo a salvar a los que estaban perdidos, y entendimos y aprendimos que los que estaban perdidos eran ¿quiénes? Los que estaban inscritos en el libro de la vida. Muy bien. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Eso ya es un plan de Dios eternamente. Eso significa que ya Dios, antes de todas las cosas, Dios ya había planeado adoptar a aquellos que ya estaban inscritos en el libro de la vida. Como hijos suyos, ¿por medio de quién? ¿De quién, mis amados hermanos? Por medio del único Hijo. ¿Sí? Tengamos eso en cuenta. Somos nosotros hijos a causa del unigénito. Eso dice Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien, mis amados hermanos, entonces ya entendemos por qué nosotros nos llamamos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, Caleb? Porque nos adoptó. ¿Sí sabe ese término, Calecito? Adoptar. Es un día que llega papá y mamá y dice, voy a tomar a este niño que está en el barrio y hacerlo mi hijo. ¿Sí entiende ese término? O sea, no nació en casa de tu mami, sino que afuera hay un niño que estaba huérfano y decidió tu papá y tu mamá tomarlo como su propio hijo también, hacerlo un hermano tuyo. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. ¿Sí, Calecito? O sea, Jesucristo es el unigénito. ¿Sí entiende? Es el unigénito. ¿Por qué? Porque es el que es de la misma esencia con el Padre. O sea, es eterno, es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, es Cristo. Pero nosotros ahora somos hijos, ¿por qué? Porque el Padre nos vio a nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados y decidió adoptarnos en Jesucristo. Nos hizo sus hijos. Muy bien, mis amados hermanos, entonces esto es muy claro. Ahora entendemos el porqué. Lea Juan 1:12, Calecito. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, ahí ustedes pueden ver en la diapositiva que en el momento en que Dios nos ha adoptado y nos ha injertado, nos ha puesto en Cristo, nosotros tenemos ya esa potestad legal, legítima de parte de Dios de ser llamados hijos de Dios. Es un derecho legítimo. Muy bien, mis amados hermanos, entonces de esa manera, a causa del amor del unigénito Hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios según San Juan 4:19. Voy a leerlo rápidamente. San Juan 4:19 dice, primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Muy bien, amados hermanos, ¿alguna duda? Mis diáconos, esposas de mis diáconos, esposa de mi pastor. Muy bien, entonces ya entendemos el por qué a Cristo se le llama el unigénito Hijo de Dios. Ya entendemos y sabemos por qué a nosotros también se nos llama hijos de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, entonces de esta manera vamos a dar gracias a Dios y damos por terminada esta clase en el día de hoy de la pregunta 33 del Catecismo de Heidelberg. Mi amado Señor y Padre Santo, gracias por tu amor y por tu gran misericordia, la cual, Señor, nos permite escudriñar y estudiar tu palabra. Amado Señor, gracias porque tú nos revelas a través de las Escrituras el único tema, Señor, en el cual nos revela qué es el plan de salvación, la cual nosotros, amado Señor, entendemos en el día de hoy lo importante de tener claro el por qué nuestro Señor Jesucristo es el unigénito Hijo tuyo, Padre. Porque es que por Él, Señor, y para Él somos nosotros. Nos ha adoptado, Señor, gracias al amor de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, amado Señor, te pedimos que en el día de hoy y de aquí para siempre, estando aquí en esta tierra, Señor, podamos gozarnos de esta verdad, de saber que estamos en ti, amado Señor, en tu Hijo amado Jesús, guiados por el Espíritu Santo, en el cual
nos dice a nuestro espíritu que tú eres nuestro Padre, nuestro Papito. Señor y mi buen Dios, gracias por tu palabra.